Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 51 Chapter 51 In Sorry, I can't do that comentario. El octavo piso estaba en silencio. Solo el eco de sus pasos resonaba de un lado a otro. Qué raro. ¿Dónde está el diablo? Dejiko ladeó la cabeza, desconcertada. Estaba lista para tomar la primera sangre y reclamar el máximo mérito. Pero para su sorpresa, esta planta estaba tan tranquila como las pocas que había debajo. Algo no cuadra. Cuando llegamos aquí arriba, pude sentir la presencia de los ninjas que había perdido. Sutan tenía los ojos cerrados, buscando con atención. De repente, los abrió de golpe, con una expresión de sorpresa en sus pupilas. Detrás de nosotros. El aire se quedó en calma. Kobeni aún lamentaba la pérdida del teléfono. Ahora, conmocionada, sus piernas temblaron y cedieron al instante, dejándola medio sentada en el suelo. ¿Cómo? ¿No llegaron ellos primero? ¿Cómo es que están detrás de nosotros? Arai se obligó a parecer menos aterrorizado y castañeteó entre dientes. Ese senpai, ¿te equivocaste? Los ojos de Sutan también reflejaban duda. Negó lentamente con la cabeza. No hay duda. Vienen. Kobeni, temblando, se giró para mirar hacia la oscuridad total que había detrás de ellos. Había extrañas ondulaciones por todas partes. Oye. ¿Quién? Con una mano sobre la boca, la otra señalaba a los ninjas de las sombras que salían de la oscuridad como máquinas, uno tras otro. Pasaban entre los huecos del grupo como si la gente no existiera, avanzando con rigidez y torpeza. La expresión de Sutan se tornó seria. ¿Están fallando? Aki se acercó a él y le preguntó, mirándolo fijamente. No. La mirada de Sutan siguió a aquel grupo de ninjas hasta que desaparecieron en la oscuridad que tenían delante, y negó con la cabeza. Si actúan así, no hay problema. Solo actúan mecánicamente y ejecutan órdenes. Pero... mi orden era patrullar el octavo piso en busca de anomalías. Hasta que no encuentren una, darán vueltas una y otra vez. En ese momento, todos, excepto Power y Dejiko, lo entendieron. Senpai, ¿quieres decir qué? Fuimos tras ellos y no los vimos regresar por este extremo del pasillo, pero aún así aparecieron detrás de nosotros. El pánico de Arai aumentó. Sutan hizo una pausa. Han vuelto otra vez. La misma oscuridad, el mismo lugar. El mismo grupo de ninjas de las sombras pasó de nuevo junto a ellos, al mismo ritmo, con la misma mirada vacía, ignorando al grupo. Una vez. 2 veces. 3 veces. Kobeni estaba sentada a medias en el suelo, apoyada contra la pared, temblando sin parar. Cada vez que pasaba, su miedo se intensificaba. Con algunas conjeturas en mente, Sutan extendió la mano. Apareció un largo látigo de fuego. Delgada y elástica. 10 metros, 20, 30. La oscuridad que teníamos delante se iluminó, y entonces la oscuridad que teníamos detrás también se iluminó. La manguera se extendía desde atrás y se cerraba formando un lazo en su mano. Todos. Sutan guardó silencio durante 2 segundos, con la voz algo seca. Si no me equivoco. Estamos atrapados en el octavo piso. Tic, tic. La manecilla de los segundos del reloj de pared seguía girando entre este segundo y el siguiente. Sutan estaba sentada en una cama en una habitación de invitados, observando cómo los demás entraban. No es buena señal, dijo Aki primero. He dado 10 vueltas al octavo piso. Tanto si subo como si bajo, al doblar una esquina siempre vuelvo al octavo. Tampoco hay rastro del diablo. Todo está vacío. Dejiko apoyó la barbilla en el suelo. En cuanto a la comida, solo encontramos pan y algunos bocadillos que dejaron los huéspedes que se marcharon. Cada habitación tiene una jarra grande de agua potable, informó Arai. Además hay 2 habitaciones temáticas de amor con algunos dulces y demás. Sutan asintió, frunciendo el ceño. Otra mala señal, todos los relojes que marcan las 8 están parados a las 08:07:32. Lo que significa. Estamos atrapados aquí no solo en el espacio, sino también en el tiempo, congelados en el instante en que pusimos un pie en el octavo piso. Envuelto en una manta sobre la cama, Kobeni temblaba. Ese senpai. Eso significa.
¿Que no habrá rescate? Sutan no respondió. Su silencio fue la respuesta. MMFF. MMM. MMMM. Power seguía rebosante de energía, gritos ahogados. Sutan echó un vistazo, movió un dedo y una pequeña llama cayó sobre la tela que le ataba las manos, quemándole un pequeño agujero. RIP. Con un tirón, la tela se rasgó alrededor de la zona quemada. En cuanto tuvo las manos libres, se arrancó la tira que le cubría la boca e infló las mejillas. Maldito humano. ¿Cómo te atreves a obligarme a...? Ignorando el cordial saludo de Power, Aki guardó silencio un instante, abrió la puerta y dijo volveré a mirar. Jajaja, si no podemos salir, pues no podemos. Podemos dormir, ¿verdad? No importa cuánto durmamos, solo pasa un segundo. Dejiko bostezó. La comida escasea. Arai miró los bocadillos en su mochila con pesimismo. Incluso racionados, no nos durarán a todos 2 días. Aki, no lo hagas, Sutan negó con la cabeza. Tengo a los ninjas patrullando sin parar. Guarda tus fuerzas. Aki se detuvo a mitad de la puerta, pero aún así salió. Se acabó, ni siquiera me he confesado todavía. Arai también se derrumbó, sentado con la mirada perdida en la otra cama, con la cabeza entre las manos, llorando en voz baja. Power rodó y gritó en el suelo. Dejiko ya se había cubierto la cabeza con una almohada y se había quedado dormida. Sutan los miró, suspiró suavemente y también salió. Humo. Aki se apoyó contra la pared exterior, sin sorprenderse de que Sutan lo siguiera. Al ver que solo quedaba un cigarrillo en el paquete de Aki, Sutan negó con la cabeza. ¿Quién sonrió? Parece que fue la primera vez que nos vimos, ¿verdad? No, dijo Sutan, chasqueando los dedos y sonriendo. Antes encendías tu propio cigarrillo. Esta vez te presto fuego. Una chispa surgió en la punta. Aki, al intentar coger su mechero, se quedó paralizado y luego esbozó una sonrisa irónica. Con humo en los pulmones, su voz se oyó entre la bruma. Sutan. Si logras salir, ¿podrías avisarle a Himeno que...? No. Sutan lo interrumpió y, imitando a Ángel Devil, negó con la cabeza. Lo siento. No puedo hacer eso. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon. Patreon.com/link. Chainsaw Man, el pacto del demonio de fuego, SS2 capítulo 133. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? SS2 123 chapter. Honkai está Rail invencible desde el momento en que empecé a jugar como Jinyuan capítulo 56. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 52 chapter 52 Unman, what are you looking for? ¿Quién parpadeó? ¿Por qué debería decirlo yo? Si tienes algo que decir, sal con vida y díselo tú mismo a Himeno. Sutan se sacudió el polvo de la ropa y sonrió. ¿Qué? ¿Eres un chico de corazón puro que no puede articular palabra? Aki cooperó con una risa, tomó otro bocado, con el rostro envuelto en una niebla blanca. La señorita Makima me dijo que eres el más fuerte de todos nosotros. Ser fuerte significa tener mayores probabilidades de vivir. Himeno y yo. Nuestro deseo común para los novatos es que sobrevivan a cada misión. Pero es solo un bonito deseo. Habló despacio. Esta vez no dio el golpe de garganta épico, sino que masticó el último cigarrillo y continuó. Para los cazadores de demonios, nunca se sabe qué llega primero, el mañana o la muerte. Especialmente en seguridad pública, la tasa de mortalidad es más alta, porque nos encargamos de lo que los civiles no pueden. Himeno ha perdido a 6 compañeros, y yo he perdido a muchos en mis escuadrones. Muchos murieron en su primera misión. Así que me reconcilié con la muerte hace mucho tiempo. Es una lástima que no haya podido vengarme del diablo de las armas. Aún así, hay buenas noticias. Himeno no participa en esta operación. Si la ves, dile que la próxima vez no elija una pareja tan aburrida como yo. ¿Aburrido? Sutan arqueó una ceja. Sí. Aburrido. Aki sonrió. Mi vida solo gira en torno a la venganza, sin espacio para nada más. Incluso para fumar. Himeno me enseñó eso. No hay necesidad de ser tan pesimista. Seguimos todos vivos, ¿no? Dijo Sutan, jugando con una pequeña bola de fuego con optimismo. Quizás si descansamos y echamos una siesta, al despertar encontraremos una salida. Aki casi se había apagado el cigarrillo. Negó con la cabeza.
Esto es lo más raro que he visto desde que entré en seguridad pública. Ni siquiera hemos visto la cara del diablo, no le digas eso a los novatos. Sutan asintió. Si tanto el capitán como el vicecapitán estuvieran pronosticando la catástrofe, no quedaría ninguna esperanza. Yo entro. ¿Te quedas fuera? Aki abrió la puerta, y su rostro recuperó su expresión seria e impasible. Voy a echar otro vistazo, dijo Sutan. Te llamaré si pasa algo. Bien. Hacer clic. La puerta se cerró. Tras apartar la bola de fuego con un movimiento rápido de la mano, Sutan se apoyó contra la pared y suspiró. Había estado consolando a Aki con optimismo, pero también con su propia persona. Antes de la misión, le había jurado a Makima que traería de vuelta a todos sanos y salvos. Dejando de lado que estuvieran ilesos y sanos, traerlos de vuelta ya era un problema. Ojalá existiera algo que pudiera indicar el camino en una situación como esta. Suspiró de nuevo y sacó la brújula con forma de cabeza de dragón de 4 direcciones que colgaba de su cuello. Si de todas formas estaban esperando, bien podría aprovechar para trabajar en la tarea que le correspondía por contrato. Alzó el localizador del talismán y lo balanceó distraídamente como antes. Este. Oeste. Sur. Norte. 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 Se enderezó al instante, con la mirada fija en la cabeza de dragón de bronce que apuntaba hacia el norte. Se había vuelto a enrojecer. ¿Quién dijo que el localizador de talismanes no señala el camino? Sutan, sosteniendo las 4 cabezas de dragón en alto y ajustando constantemente su ángulo, avanzó y bromeó consigo mismo. El talismán había elegido el peor, o el mejor, momento para encenderse. Si no existía algún tipo de intercambio entre los peces gordos justos y demoníacos, no lo creería. Simplemente no sabía qué talismán usar esta vez. Lo pensó. Habían pasado casi 2 semanas, aproximadamente medio mes desde que apareció el talismán del tigre. El intervalo coincidía con el espectáculo. Como dice el refrán clásico, no hay talismanes inútiles, solo usuarios inútiles. Al principio, el tigre parecía el menos útil, pero resultó de gran ayuda. Sin que el tigre equilibrara su poder, no habría podido escupir fuego mientras mantenía un estado de medio dragón, ni condensar esa espada ardiente para suprimir la espada del ángel Dick del diablo Dick. Pero la situación ahora era especial. Estaba atrapado en el espacio y el tiempo. ¿Qué talismán podría ayudarlo a liberarse? Lo pensó un momento. 2 podrían ayudar. Una era la oveja, separar el alma. Tal vez así podría encontrar al diablo, derrotarlo y acabar con esa habilidad. Uno de ellos era el conejo. Recordaba vagamente un episodio en el que la aceleración del conejo abrió un portal temporal. Si le permitía retroceder en el tiempo, podría cambiar el origen de esta situación. En cuanto a la transfiguración del mono, tal vez como plan B, quizás podría transformar todo el hotel y romper el candado del diablo de esa manera. Construyó castillos en el aire. Al principio tenía una sonrisa en el rostro. Luego se le desvaneció. Y después incluso ese desvanecimiento desapareció. Frunció el ceño. Había estado caminando siguiendo las indicaciones del localizador, pero nunca llegó al final. Los ojos rojos de la cabeza del dragón del norte seguían destellando. Un sobresalto en su corazón. El alcance del localizador era de 1 kilómetro completo. Obviamente, eso era más grande que el hotel, sin mencionar que él solo estaba en el 8º piso. En el peor de los casos, el talismán estaba afuera. En ese caso, nunca lo encontraría antes de salir. Y solo encontrando un talismán tuvo esperanza de salir de allí. Genial, un bucle de muerte. Presionándose las sienes con el pulgar, miró a su alrededor. Era una habitación pequeña, no una habitación de huéspedes. Probablemente un baño para el personal. Si no recordaba mal, era la 5ª vez que venía aquí. Frunciendo el ceño, estaba a punto de ordenar a los ninjas de las sombras que excavaran hacia abajo cuando una voz estridente sonó en su oído. Humano, ¿qué estás buscando? Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon. Patreon.com/link. Chainsaw Man, el pacto del demonio de fuego, SS2 capítulo 137. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? SS2 capítulo 129.
Honkai está Rail invencible desde el momento en que empecé a jugar como Jinyuan capítulo 60. El niño problemático comienza en Gensokyo capítulo 57. Zolos ve el techo a mano, el más fuerte es la verdadera historia capítulo 29. Comentario cero comentario. Votar capítulo 53 chapter 53 de Shield Matter. Se abrió una puerta en la habitación. Tú. Su. Tan se giró hacia la voz, alzando una ceja con leve sorpresa, ¿no estás muerto? El que hablaba, el que preguntaba qué buscaba era precisamente el debilucho al que los ninjas de las sombras habían matado a golpes en el quinto piso. Pero, ¿por qué había salido del baño de esta habitación? Observó la cabeza en el suelo, todavía mojada con agua clara, y retrocedió silenciosamente unos pasos. Humano, tu habilidad es extraña. La cabeza en el suelo levantó el rostro y miró las 4 cabezas de dragón en la mano de Sutam. Tras un segundo de silencio, continuó. Pero eso no me interesa. Estoy aquí para hacer un trato. ¿Revivirás? Sutam ignoró el trato, transformó su mano en una garra de dragón cian y dijo con calma, simplemente no sé cuántas veces podrás. Su intención era mostrar fuerza e intimidar. Pero para su sorpresa, la cabeza se puso de pie de un salto y, con los ojos fuertemente cerrados, se estrelló de cabeza contra la pared en el instante en que él habló. ¡Pum! ¿Agradable? Si sonaba bien, era un buen cabezal. Ni rojo ni blanco, solo salpicaduras moradas por todas partes. Ah, dolor, duele. Una voz extraña resonó desde todas direcciones. El párpado de Sutan se contrajo cuando los trozos de pulpa en el suelo comenzaron a multiplicarse, y en un instante la única cabeza se convirtió en docenas, unidas a una repugnante carne gris negruzca. En el centro había carne podrida. Todo parecía un lodo viscoso. Rápidamente se lavó los ojos con ki de fuego. ¿Podrían los demonios aprender de Ángel? No digo que tengan que ser tan lindos o bonitos, pero al menos deberían tener una apariencia biológica básica. Incluso si parecen unos bo, no hay problema. Siempre hay experiencias de usuario específicas que lo aceptan. Pero esto... No creía que nadie lo aceptara. Humano silbido, todavía duele, ¿ves? No puedo morir. Todas las cabezas delanteras hablaron a la vez, con un sonido como el de un montón de Erus cerrando al azar, peor que una sierra de piernas. Este no es mi cuerpo. Todo lo que intentes es inútil. Oh. ¿Así que te golpeaste la cabeza solo para demostrar que no puedes morir? Sutan miró la extraña masa y, tras un instante, guardó la garra. ¿Dijiste trato? ¿Qué clase de trato? Humano. Sencillo. Puedo darte lo que quieras y dejarte ir. Me entregas a tus compañeros. ¿Cómo se supone que debo entregarlos? ¿Dejarlos inconscientes, atarlos y entregarlos? Tan entrecerró los ojos y se llevó la mano a la barbilla. En lugar de complicarte tanto, ¿por qué no te muestras ante ellos? ¿Qué te preocupa? Humano, ¿no me crees? Las voces se entrelazaron, clamando en su oído. Por supuesto que no. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que nadie cree en el diablo. ¿Puedo firmar un contrato, humano? El párpado de Sutan se contrajo. ¿Un contrato? ¿Jugando en serio? Como una ley universal, si un humano y un demonio firmaran un contrato aquí, ninguno podría romperlo. Ni morir. Ni siquiera el Santo Señor parecía tener la intención de romper uno. Probablemente. Al menos, hasta que resucitara, no tenía intención de hacerlo. ¿Qué te parece, humano? El demonio avanzó. Olas de lodo grisáceo se abalanzaron sobre él. Si te sientes culpable, daré un paso atrás. Solo entrégame a la humana llamada de Hiko. Entonces los otros 5 podrán irse. El diablo habló como si la victoria fuera segura. Sacrifica a uno para salvar a 5. Además, consigues lo que buscas. ¿No es un buen trato? ¿De Hiko? Las orejas de Sutan se aguzaron al oír las 3 sílabas. ¿Por qué ella? Preguntó en voz baja. Eso no necesitas saberlo, humano. Simplemente asiente. Entonces no lo digo. Frunció el ceño al recordar algunas conversaciones con Máquina. Ella parecía valorar también a Dejiko. Quizás el jefe de la División 4 sabía algo. Preguntaría cuando regresaran. Dicho esto, mantuvo la compostura. Dices que puedes darme lo que quiero. ¿Cómo sabes qué es eso? ¿Por qué?
En la dirección en la que has estado buscando. Solo hay una cosa especial. El diablo soltó una risita. La cabeza que estaba arriba abrió la boca para escupir algo. La cabeza del dragón del norte en el localizador giró del norte para señalar al diablo, escarlata. Al alcance de la mano. Así que eso es. Es un escudo. Parece antiguo. Al ver el brillo, el diablo soltó una carcajada. Decide, humano. Un escudo. Se le ocurrió una idea. Tuvo una corazonada. Bajó la cabeza y desapareció. Cuando reapareció, estaba por encima de la masa, descendiendo directamente hacia la boca a punto de escupir. Estallido. Si los ninjas podían matar a golpes una cabeza, esta no tenía ninguna posibilidad contra sus garras. Estalló en un instante. Ah. Humano. Me duele. El demonio se hinchó de nuevo y gritó frenéticamente. Sois todos unos traicioneros humanos. ¿Pero creísteis que no os protegería? Si rechazáis mi trato, jamás conseguiréis este escudo. Parece que me conoces muy bien. ¿Crees que debo tener ese escudo? Su. Tan aterrizó y se sacudió la sangre púrpura de la ropa. Lo siento, el escudo no importa. Humano. Tú. Una cosa más interrumpió, lanzando una llamarada desde la palma de su mano. Me gusta decirles que no a los que se creen superiores. Ah, qué calor, qué dolor, qué horrible. Bañada en llamas, la masa seguía multiplicándose y ardiendo, aullando histéricamente. Piénsalo bien, humano. Tu comida no durará mucho. Acto seguido, el lodo se derrumbó, sin vida, y se convirtió en cenizas. Mientras observaba, Sutan parecía pensativa. En realidad, ya se había sumergido en su mente y se había enfrentado a la estatua del dragón enroscado. Santo Señor. Estás despierto. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon. Patreon.com Weblink. Chainsaw Man el pacto del demonio de fuego SS2 capítulo 137. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? SS2 capítulo 129. Honkai está Rail invencible desde el momento en que empecé a jugar como Jinyuan capítulo 60. El niño problemático comienza en Gensokyo capítulo 57. Zolos ve el techo a mano, el más fuerte es la verdadera historia capítulo 29. Comentario cero comentario. Votar capítulo 54 chapter 54 de Nobel Prize. Muchacho, has encontrado el segundo talismán. La voz ronca del santo señor resonó. Sutan asintió, dudando. Sigue sonando débil. ¿Será que el efecto secundario de la magia de la última vez no se ha desvanecido? Esto es solo un leve recuerdo. El santo señor parecía haberlo previsto. No recuperarse es normal. Tú, muchacho, me sorprende tu rapidez para encontrar talismanes. G. Sutan continuó diciendo alabar no cuesta dinero, y sonrió. Es por la pronta resurrección del santo señor. Vale la pena el esfuerzo. En realidad, no tenía otra opción. Los demonios seguían buscando pelea, así que él seguía usando sus poderes. Usar poderes significaba pagar el precio con frecuencia, así que tenía que sacar el localizador de cabeza de dragón casi todos los días. Francamente, un acierto después de una docena de castigos no estaba mal. No iba a acumular los 12 en 12 días. Bien, muchacho. Complacido, el santo señor prometió. Cuando resucite, compartiré contigo el tesoro del rey de los gallos dorados. Suficiente para rivalizar con el de una nación. Muy agradecido. La boca de Sutan se crispó. Si Balón se enterara de que la mitad del tesoro había desaparecido, ¿cómo se sentiría? Más allá de las palabras, era demasiado pronto. Habían encontrado el segundo talismán, pero aún no lo habían visto. Santo señor, ¿puedes rastrearlo? Preguntó Sutan. Estamos atrapados en esta zona. El talismán debe estar afuera, en manos de ese demonio desconocido. Me levanté temprano para esto. La debilidad aún se reflejaba en el tono del santo señor. Cerró los ojos. Muchacho, préstame tu ki de fuego otra vez. Necesito toda mi fuerza para sentir mi talismán. Adelante. Sutan asintió magnánimamente. ¿Cuánto tiempo? Si tardaba demasiado, los demás podrían no resistir. Unas horas. Siguió el silencio.
De vuelta al presente, Sutan miró el montón de cenizas demoníacas y sintió cómo se le quitaba un peso de encima. Como dice el viejo refrán, un anciano en casa, un tesoro en la mano. Con el santo señor allí, aunque solo fuera una brizna de alma extremadamente frágil, tenía la suficiente fortaleza. Crujido. La puerta de la habitación de invitados se abrió y Sutan entró. ¿Has vuelto? Al oír el primer sonido, Aki levantó la vista, tenso, pero se relajó al ver quién era. ¿Algún avance? Sutan se había puesto la chaqueta al revés para ocultar las señales de haber luchado contra un demonio. No había necesidad de añadir más preocupaciones. Asintió con una leve sonrisa. Buenas noticias. Dame unas horas más y podré encontrar el verdadero cuerpo del diablo. Bien. El alivio se reflejó en el rostro de Aki. Estaba a punto de hablar cuando, de repente, se desplomó de lado. Sutan dio un paso al frente y lo atrapó. A juzgar por esto, era evidente que Aki no había descansado en absoluto durante todo el tiempo que había estado fuera. Tenía los nervios de punta por la guardia. Ya estoy de vuelta. Descansa un poco. Sutan lo ayudó a ir a otra habitación y le dijo: descansa. Puede que tengamos una dura batalla más tarde. De acuerdo. Disculpe las molestias. Golpeó la almohada y se durmió al instante. Sutan lo miró en silencio, suspiró, cerró la puerta suavemente y se marchó. En cuanto entró en la otra habitación, dos pares de ojos temblorosos y expectantes lo recibieron. Ese senpai. ¿De verdad? ¿En unas horas más podemos irnos? Arai se agachó en la cama, emocionado. Kobendi, acurrucado junto a la pared, también lo miraba lleno de esperanza. No te preocupes. Conmigo aquí, saldré con vida. Asintió y sonrió. Descansen ahora, los dos. No se agoten cuando llegue el momento de partir. Tras tranquilizar a los dos novatos, Sutan miró a Dejiko y a Power. Los dos payasos tenían las cabezas juntas, susurrando quién sabía qué. Al acercarse, sus pasos los hicieron girar al unísono, con los rostros enrojecidos por la emoción. Power golpeó la mesa. Sutan, estás aquí. Ven a ver el último invento de este servidor, ganador del premio Nobel. Durante una fracción de segundo, su cerebro se bloqueó. La miró con recelo, como si la estuviera poniendo a prueba. ¿Está bien tu cerebro? ¿Sabes siquiera lo que es un premio Nobel? G. El coeficiente intelectual de un servidor está en las decenas de millones. Claro que lo sé. La gente que lo entiende es muy inteligente. Maldita sea, me muero de risa. Dejiko se agarró el estómago riendo. Si el premio Nobel hace que la gente sea inteligente, ¿por qué los países no se lo dan a todos para que todos se vuelvan inteligentes? Sutan volvió a mirar a Dejiko. Quizás pedirle que aspirara a los 7 imperiales fue demasiado. Si hubiera dicho secundaria, tal vez hubiera sido alcanzable. Oye, eso. Tiene cierto sentido. Power ladeó la cabeza y lo pensó detenidamente durante unos segundos, luego lo descartó. Olvídalo. Déjame hablar de mi premio Nobel. Esta mocosa humana no deja de refutarme. Con solemne solemnidad, se aclaró la garganta y alzó los cuernos rojos que lucía en la cabeza. ¿No se han dado cuenta? Todo el mundo tiene padres. Así que esas revistas que dicen que el mundo tiene 5.500 millones de personas están equivocadas. Deberían ser 11.000 millones. PFF jajaja. Dejiko no pudo contenerse. Golpeó la cama y volvió a reír. Mujer estúpida, ¿eres tonta? ¿Tienes padres? Eres solo un inconformista. Su servidor no es humano, por supuesto que no. Entonces tu teoría es errónea. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Tienes que sumar a los niños también. Así que en realidad son 16 en fin, más que los tuyos. Dejiko empezó a contar con los dedos, salió corriendo, mostró una boca llena de dientes de tiburón y se giró con orgullo. Señor Sutan, tengo razón, ¿no? Milímetros, Sutan parecía dolida y estaba a punto de hablar cuando la puerta se abrió de golpe. Oms. Ha aparecido el diablo. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon. Patreon.com Weblink. Chainsaw Man El Pacto del Demonio de Fuego SS2 capítulo 137. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? SS2 capítulo 129.
Honkai Star Rail invencible desde el momento en que empecé a jugar como Jinyuan capítulo 60. El niño problemático comienza en Gensokyo capítulo 57. Zolos ve el techo a mano, el más fuerte es la verdadera historia capítulo 29. Comentario cero comentario. Votar capítulo 55 chapter 55 One Blaze Burn Tolto Ases. En el instante en que la puerta fue abierta de una patada, Sutan sintió algo y giró la cabeza. Enseguida vio el rostro exhausto de Aki Ayakawa. El diablo ha aparecido, justo al otro lado del pasillo, dijo Aki con gravedad. Sutan frunció el ceño. ¿Este demonio tenía tanta prisa? ¿Apresurándose a reencarnar? Solo se habían conocido una vez. Ni siquiera una hora después ya querían volver a verse. ¿Qué tal tu descanso?, preguntó Sutan. Quizás influenciado por la actitud pausada de Sutan, Aki se calmó gradualmente y asintió. Me quedé tumbado unos 12 minutos. Puedo seguir luchando. Bien. Primero espérame afuera. Sutan se lo dijo y luego se volvió hacia los otros 4. Dejiko y Power seguían discutiendo sobre su plan para el premio Nobel. Aunque Arai Hirokazu y Higashiyama Kobeni se tensaron al oír la palabra diablo, al menos no se derrumbaron como antes. Está claro que lo que había dicho antes funcionó. Al menos, infundió esperanza. Tras pensarlo un instante, Sutan convocó al cuerpo de las sombras, llenando la sala por completo. Tranquila. Mientras Aki y yo no nos hayamos caído, estás completamente a salvo. Dicho esto, Sutan volvió a mirar atrás, abrió la puerta y salió. ¿Sus emociones siguen siendo estables? Al ver salir a Sutan, Aki le dirigió una mirada inquisitiva. Sutan asintió, miró al otro lado del pasillo y entrecerró los ojos. Efectivamente, tenía esa misma forma repugnante como una masa viscosa de carne podrida, una aglomeración biológica de múltiples cabezas. Humano, ¿cómo lo has considerado? Se oyó la voz del diablo. Aki, a punto de prepararse para la batalla, hizo una pausa y miró de reojo a Sutan. No te apresures. Déjame consultarlo con mis compañeros, respondió Sutan con indiferencia, dejando de mirarlo. Con su energía vital al servicio del Señor Sagrado, no quería contaminar su vista. Se giró y le habló a Aki, de forma concisa y directa. Este tipo me acaba de conocer y me ha dicho que quiere hacer un contrato, dejarnos ir a 5 de nosotros a cambio de entregar a Dejiko. ¿Dejiko? Aki ahora tenía la misma duda que Sutan. Para ser precisos, el corazón de Dejiko, humano, repitió la voz demoníaca. Puedes llevarte su cadáver. Dame el corazón. Aki miró a Sutan. Mi sugerencia es que podríamos hablarlo un poco más, dijo Sutan encogiéndose de hombros. Hay alguien dentro que todavía duerme. Cuando despierte. Humano. Mi paciencia es limitada. La voz del demonio se volvió cada vez más desquiciada. Entrega rápidamente el corazón de Dejiko. De lo contrario, jamás escaparás. Me niego. Aki extendió la mano hacia la espada que llevaba a la espalda, con expresión impasible. El deber de un cazador de demonios es solo cazar demonios, no abandonar a sus compañeros. Humano. ¿Quieres matarme? Lo que tienes delante es solo una escisión del demonio de la eternidad. Matarme es inútil, jajajaja. Tú. Aki acababa de empezar a desenvainar su espada cuando una mano lo detuvo. No, Aki. Himeno me dijo específicamente que no te dejara desenvainar tu espada. Sutan negó con la cabeza y luego miró al diablo. ¿Qué te parece esto? Volvamos ahora mismo a despertar a los que están en la habitación y hablemos de ello. Tienes tanta paciencia, ¿verdad? Estaba haciendo todo lo posible por alargar las cosas. Cuanto más largo, mejor. El autodenominado Diablo de la Eternidad no dijo nada, aparentemente estuvo de acuerdo, pero no concedió mucho tiempo. Sutan suspiraba para sus adentros, ya preparado para luchar. Apenas había puesto la mano en el pomo de la puerta cuando su cuerpo se detuvo de repente. Humano. ¿Por qué no te mueves? ¿Qué truco estás intentando ahora? El Diablo de la Eternidad rugió. No es ningún truco. Simplemente cambié de opinión. Sutan apartó la mano del pomo, le dedicó al demonio de la eternidad una sonrisa radiante y abrió sus fauces sangrientas, semejantes a las de una bestia. Fuego, aliento de dragón. La criatura viscosa aulló de dolor entre las llamas. Observando en silencio, Sutan pensó para sí mismo: Santo Señor, ¿estás diciendo que realmente estamos dentro del estómago de este demonio?
Correcto, muchacho. Todo el octavo piso quedó sepultado, así que no se pudo encontrar el cuerpo. Sutan asintió, dándose cuenta de repente. No es de extrañar, por suerte, el santo señor era lo suficientemente competente, aunque había dicho unas pocas horas, terminó en una. Sutan, ¿qué estás? Aki preguntó confundido por qué este cambio repentino de tácticas. ¿Ha pasado algo? Es algo bueno. Sutan esbozó una sonrisa sombría desde sus fauces abiertas, bloqueó a Aki tras él y luego giró el cuello para mirar al demonio que seguía maldiciendo. Eternity débil, ¿verdad? Deberías saber que hay algo que me ha molestado desde que obtuve mis poderes actuales. Una peligrosa luz roja como la sangre parpadeaba en sus ojos. A su alrededor, se sucedían llamaradas abrasadoras. Cada vez que enciendo un fuego, tengo que preocuparme de que se queme esto o aquello. Es realmente asfixiante. Así que hoy, déjenme desahogarme por una vez. Un gran incendio, que todo quede reducido a cenizas, jajajajaja. Una figuración bañada en llamas. Ardiente, frenético, impetuoso, exultante. Llamas interminables parecían danzar en el aire, esparciendo calor y un aura aterradora sin control. Desde el suelo hasta las paredes, de un extremo del pasillo al otro. Ya fuera madera, tela o electrodomésticos, todo era devorado en un instante por las furiosas llamas, y luego convertido en combustible para la siguiente oleada. Fuego, fuego, fuego. Fuego por todas partes. Espera, espera. Humano. Duele. Podemos lentamente. Duele. El cuerpo del demonio de la eternidad se retorcía entre las llamas, luchando por sobrevivir. Cada vez que volvía a crecer, sufría el mismo fuego. Incluso su habla se quebró. ¿Qué dices? ¿Qué bajo? No te oigo nada. Sutan extendió los brazos en medio de las llamas. Innumerables chispas revoloteaban a su alrededor, danzando como si dieran la bienvenida a su rey. Ja 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 ja. Quema. Quema. Reduce todo a polvo. Y entonces, renacerás en el fuego. Auge. Todo el octavo piso comenzó a temblar. Las vigas, las paredes, todo lo que se veía se quebró y explotó. Todo el suelo pareció caer en un vacío. En el instante en que se produjo la ingravidez, se derrumbó al instante. Todo lo que había sido se convirtió en muros de ruidos y ruinas destrozadas. Y la verdad del entorno se desplegó ante sus ojos. Dondequiera que miraran, solo veían una extensión interminable de muros de carne. Allá. La mirada de Sutan recorrió rápidamente los alrededores y localizó al instante aquel escudo dorado. Un talismán. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon. Patreon.com/link. Chainsaw Man, el pacto del demonio de fuego, SS2 capítulo 137. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? SS2 capítulo 129. Honkai Star Rail invencible desde el momento en que empecé a jugar como Jinyuan capítulo 60. El niño problemático comienza en Gensokyo capítulo 57. Zolos ve el techo a mano, el más fuerte es la verdadera historia capítulo 29. Comentario cero comentario. Votar capítulo 56 chapter 56 no strength to throw a punch and you call yourself a devil. ¿Dónde es esto? Power acababa de formular una nueva teoría y quería presumir de su coeficiente intelectual ante Dejiko. Ella levantó la vista y se quedó paralizada. ¿Qué demonios? ¿Dónde está mi habitación grande? ¿Por qué ha desaparecido? Se quedó boquiabierta y miró a su alrededor con incredulidad, viendo solo muebles carbonizados y paredes en ruinas. El techo había desaparecido por completo. Las paredes blancas se habían convertido en una repugnante carne de color rojo oscuro y retorciéndose. Mujer despreciable, deja de gritar. Dejiko se metió un dedo en la oreja y sopló suavemente. El señor Sutan acaba de explotar. Casi todo el octavo piso se quemó. Solo esta habitación y aquella que está lejos quedaron intactas. Ajá. ¿Eso no significa que estamos salvados? Algo desanimada, Power guardó los resultados de su investigación. Ya que lograste sobrevivir, parece que tendré que compartir el premio Nobel contigo. Maldita sea. A Dejiko le importan un bledo los premios Nobel. Miró a Ara y Kobeni, aturdidos, y luego a Aki, que se había desmayado durante el violento temblor.
Finalmente, alzó la vista al cielo, con los ojos vidriosos. El señor Sutan volvió a volar su ropa, jejeje. Sutan se quitó la ropa. Yo también quiero verlo. Al oírlo, Power levantó la vista con entusiasmo. La última vez que ustedes dos hicieron algo secreto en la habitación, ahora es mi turno. Al alzar la vista, vio la figura Cian que se movía rápidamente de un lado a otro entre las paredes de carne que se agitaban. ¿Qué? ¿Eso es todo? Creí que sería más impactante. Solo son sus mangas rasgadas por sus músculos. Power le dio una bofetada en las mejillas, resoplando. Yo también quiero admirar los músculos del pecho. No te apresures. Probablemente la oportunidad llegará. Denjiko adoptó una actitud misteriosa, con una seguridad desbordante. ¿Qué posibilidades hay? Power se inclinó para preguntar, pero Denjiko solo sonrió sin decir nada. Evidentemente, quería guardárselo para sí misma. Maldita sea. Aunque no lo digas, yo lo sé. Power alzó la cabeza, con los ojos brillando de sabiduría. La respuesta es ese escudo. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Denjiko parecía sorprendida. Si lo hubiera sabido, no te lo habría dicho. El coeficiente intelectual de este servidor es docenas de veces mayor que el tuyo. Power se jactó. Ese Sutan está peleando con el demonio de la pared de carne por el escudo, y sus ojos se ven igual que cuando me quitó esa piedra octogonal de detrás la última vez. Apuesto a que planeas ayudarlo a agarrar el escudo y cambiarlo por una condición. Qué lástima. Yo mismo ya lo sé, jajajaja. Anuncio que me uno a la lucha por el escudo. Ella exclamó triunfalmente, ajena a que no solo Denjiko podía oírla ahora. Koben y Arai también habían escuchado cada palabra. Los dos se miraron, sin comprender, obviamente, al monstruo. Sin embargo, Denjiko le dio justo lo que quería. Maldita sea, mujer estúpida, el escudo es mío. No, ese escudo me pertenece a mí. Esta vez el mocoso humano puede hacerse a un lado y mirar. No me rendiré ante una mujer tan patética como tú, por esos músculos del pecho. Por la condición. Comenzaron a discutir de nuevo. Por encima de mí, Sutan se burló de las paredes de carne. ¿No comiste? Esfuérzate. Estos trozos que me golpean son como un masaje, jajajaja. Maldito humano. Te mataré. Cabezas emergieron de las paredes de carne desde todas direcciones. Brazos surgieron en enjambres, balanceándose hacia arriba y hacia abajo, intentando alcanzar a Sutan. Ajá. Ahora sí que se pone interesante. Pero no lo suficiente. En su forma de medio dragón, Sutan cargó a través de los brazos, riendo. No son lo suficientemente rápidos, no son lo suficientemente fuertes, no son suficientes. Atrapó un puño que de repente se abalanzó desde la pared, lo apretó y lo hizo pedazos. Con las fauces abiertas de par en par, sonrió ferozmente. No tienes fuerza para dar un puñetazo. Y te haces llamar demonio. Me duele, me duele, me duele El diablo de la eternidad gritó. Innumerables cabezas chillaron al unísono, como un coro demoníaco en los oídos. Es inútil, inútil. Humano. Soy el diablo de la eternidad, no puedo morir. Ríndanse. Tras apartar otro puño, una mueca de disgusto muy humana apareció en el rostro grotesco de Sutan. Para no perder la razón, había dejado de usar el ki de fuego y solo se basaba en su forma de medio dragón. Su coeficiente intelectual simplemente se había reiniciado. Y una vez que sucedió, surgieron los problemas. Esos innumerables brazos y un demonio inmortal eran demasiado problemáticos. También fue una prueba brutal de su cordura. No le hacía ninguna gracia ser internado en un hospital psiquiátrico siendo médico. Así que tenía que conseguir el talismán rápidamente. Con la mirada impasible, dirigió una vista hacia el escudo. Abriéndole paso con sus garras de dragón, avanzó invencible. Humano, humano. ¿Qué quieres? ¿O quieres este escudo? El demonio de la eternidad soltó una risita, condensando lotes de tumores de carne, cabezas y brazos para bloquear a Sutan, mientras movía las paredes para desplazar el escudo hacia atrás. Humano, si me haces daño, nunca lo conseguirás, nunca. Jajaja. HMPH. Un destello de sangre brilló en los ojos de Sutan. Retiró los brazos como una luna llena tensada sobre un arco y lanzó un puñetazo con toda su fuerza. Las paredes de carne se ondularon con la conmoción, y las ondas se extendieron hacia afuera.
Hasta el escudo. Auge. Otro golpe. En un instante, las paredes de carne perdieron el control. Sin la presión circundante, el escudo comenzó a caer libremente de inmediato. Coger algo. Sutan les gritó a Dejiko y Power. Había pensado que serían demasiado lentos y se había preparado para contar con la ayuda del cuerpo de sombras. Para su sorpresa, en cuanto vieron el escudo, los dos actuaron como cazadores que avistan a su presa. Tan pronto como cayó, ya estaban debajo. Ja. Los músculos del pecho son míos. Dejiko era un poco más alta, así que arrebató el escudo antes que Power. Maldita sea. Power puso los ojos en blanco y de repente gritó: miren. Sutan ha reventado otro tumor de carne. ¿Le voló la ropa? ¿Dónde? Dejiko giró la cabeza y sintió que sus manos se aligeraban. Volvió a mirar. Efectivamente, el escudo estaba en manos de Power. Ajajaja. El escudo ahora me pertenece a mí. Sosteniendo el escudo dorado en alto, Power se echó a reír, y antes de que pudiera soltar dos carcajadas, una mano surgió de la carne bajo sus pies y le propinó un puñetazo en el punto reflejo de la rótula. Con una explosión. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon. Patreon.com/link. Chainsaw Man, el pacto del demonio de fuego, SS2 capítulo 137. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? SS2 capítulo 129. Honkai está Rail invencible desde el momento en que empecé a jugar como Jinyuan capítulo 60. El niño problemático comienza en Gensokyo capítulo 57. Zolos ve el techo a mano, el más fuerte es la verdadera historia capítulo 29. Comentario cero comentario. Votar capítulo 57 chapter 57 Let the flames burn away your sin. Fue un golpe muy fuerte. Power adoptó de inmediato una expresión de dolor y cayó de rodillas con un golpe seco. El escudo cayó, rodó 2 veces por el suelo de carne y fue engullido y desapareció al instante. Ja. Humano. El escudo vuelve a mí al final. Una cabeza que bloqueaba el paso de Sutan rió, escupió el antiguo escudo dorado y gritó: en nombre de la eternidad, te daré una última oportunidad. Dame el corazón de Dejiko. De lo contrario, serás eternamente. Estallido. Un golpeteo de metal contra metal. Sutan giró el cuello, entró a grandes zancadas y balanceó el brazo en un pesado arco. Un puñetazo directo al centro del escudo. Ya te lo dije, el escudo no importa. 2 ganchos consecutivos. El escudo emitió un chirrido ensordecedor. Su centro se hundió al instante, dejando una profunda marca de puño. Las arrugas se agolpaban a su alrededor, dándole un aspecto idéntico al del diablo esfínter en sus tiempos de antaño. Humano. ¿De verdad que no quieres el escudo? El demonio de la eternidad gritó. La cabeza que Sutan había destrozado con una fuerza capaz de atravesar montañas volvió a crecer hacia un lado. Exasperado, jadeó: imposible. Lo has buscado durante más de media hora. Jeje. Un montón de cosas imposibles. Sutan sonrió levemente, lanzando una mirada discreta hacia abajo. La conmoción inicial de Dejiko al perder el escudo ante Power había desaparecido. Sus ojos eran como medias lunas. Su rostro rebosaba de una alegría incontenible. Porque en su mano sostenía aquel talismán de piedra octogonal. Ajajaja. Mujer estúpida, caíste en la trampa. Dejiko sonrió radiante al poder arrodillado. En realidad te estaba engañando. ¿No viste la incrustación en el centro? Esta piedra es casi idéntica a la que el señor Sutan quería la última vez, así que estos son los verdaderos músculos del pecho. Maldita sea, mocoso humano despreciable. Power infló las mejillas, furiosa. ¿Así que pretendías engañarme y lo hiciste pasar con antelación? Maldita sea, me estafaron. Me estafaron de lo lindo. La boca de Sutan se estiró en una sonrisa aterradora. Al parecer, Dejiko tenía algo de ingenio después de todo. Su juicio anterior había sido un poco erróneo, sería mejor que cambiara secundaria por preparatoria. Dicho esto, Sutan volvió a mirar al demonio de la eternidad. Esta criatura supuestamente invencible seguía sumida en una desesperación aturdida tras perder su ventaja. Innumerables cabezas murmuraban: imposible, imposible, imposible. Lo era. Eso es todo. Como si recordaran algo, los murmullos se convirtieron en gritos. Es un aura especial.
Cuando agarré el escudo hace un momento, perdió esa aura. Sí. Debe ser eso. Todas las cabezas se agacharon a la vez, y miles de ojos turbios se fijaron en Denjiko, que estaba entrando en una fantasía de músculos pectorales. Eres tú, motosierra. La sangre brilló en los ojos de Sutam. Inmediatamente se lanzó al suelo gritando Denjiko, esquiva. Jajaja, ¿tú, qué? Denjiko, sacada de su fantasía, miró a su alrededor con la mirada perdida, y entonces vio una escena de pesadilla. El suelo no, la carne bajo los pies de todos se agitó repentinamente como olas. Tumores de carne, cabezas, brazos. Cosas repugnantes brotaban como bambú después de la lluvia bajo los pies de todos. Sin límites, como montañas de cadáveres y mares de sangre. Por encima y por debajo, innumerables cabezas se volvieron al unísono hacia Denjiko. Innumerables bocas aullaban frenéticamente motosierra, motosierra. Dámela. Dámela. Fue como un motín de demonios. ¿Qué demonios es eso? Denjiko se sobresaltó. Una mano se deslizó por su cuello hacia el cordón que llevaba en el pecho. Con la otra, lanzó el talismán al aire. Señor Sutan, atrápelo. Maldita sea. Sutan forcejeó contra los brazos que crecían a su alrededor, pero la resistencia del aire ralentizó su descenso unos segundos. Justo cuando el talismán describía un arco descendente, un brazo marchito lo apartó de un golpe. Ja 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 ja. Humano. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Vea por ello. Vamos. El demonio de la eternidad rió entre dientes, sintiendo que volvía a tener ventaja. A ver. ¿A dónde lo tiro? No muy lejos. Oh. Su tono se tornó petulante. Sutan miró hacia el talismán. Este describía un amplio círculo y comenzaba una caída parabólica destino Higashiyama Kobeni. Sí, Kobeni. El tímido novato había estado temblando y rezando por Sutan desde que el demonio de la eternidad se reveló. Maldita sea. Aléjate. Una cabeza surgió de la carne que tenía delante, mostró unos dientes afilados y la atacó con fuerza. ¡Ah! Sobresaltada, Kobeni abrió la boca para gritar, justo cuando algo le entró en la boca. Tos, tos. Ahogándose, se golpeó el pecho. Trago saliva. Lo que sea que fuera, se fue. Con lágrimas en los ojos por la congestión, levantó la vista y vio al asombrado demonio de la eternidad y a Sutam. Ajajaja. Pequeño Kobeni, muy bien hecho. Sutam soltó una carcajada. Aprovechando los 2 segundos en que el demonio de la eternidad se quedó paralizado, se abalanzó sobre Kobeni y le aplastó la cabeza hasta convertirla en pulpa. Con ojos de dragón rojo sangre, la miró. Mientras la chica temblaba, él le dedicó una sonrisa amable. Un brazo se transformó en humano y lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta. De repente me gustas un poco. Así que... duerme un rato. Sacó un trozo de gasa. Hablando en voz baja, le presionó la gasa sobre la boca y la nariz antes de que ella pudiera reaccionar. La anestesia del doctor negro era formidable. En 2 segundos, dejó de forcejear en sus brazos. Senpai. Arai se quedó mirando, sorprendida. Está bien. Solo está durmiendo, para evitar accidentes en cualquier momento, dijo Sutan, mostrando los dientes a Arai. Como médico, es normal llevar anestesia, ¿no? Acostó a Kobeni en una cama y luego miró al demonio de la eternidad. Las llamas volvieron a estallar a su alrededor, más calientes que antes. Por fin no tengo que preocuparme por nada. Diablo. He oído que no le temes a la muerte, ¿temes al dolor? Que este fuego furioso queme tu pecado. Ja 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 ja. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon. Patreon.com/link. Chainsaw Man, el pacto del demonio de fuego SS2 capítulo 137. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? SS2 capítulo 129. Honkai está Rail invencible desde el momento en que empecé a jugar como Jinyuan capítulo 60. El niño problemático comienza en Gensokyo capítulo 57. Zolos ve el techo a mano, el más fuerte es la verdadera historia capítulo 29. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 58 chapter 58 y Beg You Send Me Back to Hell. Como un infierno de llamas. Arriba y abajo, todo lo que veían estaba lleno de fuego abrasador.
Una luz escarlata abrasaba sin cesar las paredes de carne. El aire apestaba a carne quemada y asada. Y la figura de Sután brillaba por todas partes en medio del fuego. Ajajajajaja. Si no me hubiera preocupado de que el ki de fuego se me subiera a la cabeza y hubiera ignorado el talismán y simplemente hubiera dado todo de mí, lo habría hecho hace mucho tiempo. El pequeño Kobeni lo hizo genial. Ahora no tienes nada con lo que presionarme. Así que... sufre. Llora. Simplemente. Me encantan tus gritos de desesperación. Con el ki de fuego a toda potencia, inundó cada rincón del cuerpo de Sután. Sus ojos eran de un rojo sangre. Incluso sus pupilas brillaban con un dorado abrasador, como si su mirada pudiera encender las cosas. Las maldiciones del demonio de la eternidad llegaban de todas partes sin cesar. Era tal como afirmaba Invencible. Si se quemaba un trozo de carne, otro volvía a crecer. Entonces las cabezas que brotaban de él volvían a sentir dolor. Sin excepción. Se enfurecía, intentando descargar su furia sobre Aki y los demás que estaban en el suelo, pero cualquier brazo que intentara alcanzarlos era cercenado de raíz por Denjiko, que se había transformado en el hombre motosierra. Los 6 tubos de tritio de la chica brillaban con excitación. Sus brazos, como motosierras, se lanzaron a las llamas, iluminando todo su cuerpo. Envuelto en fuego, gritó frenéticamente Shaa, Shaa. ¡Qué calor! ¡Qué abrasador! Siento que hasta mi sangre arde. BZZ. 2 manos más la que tenía sobre la cabeza, 3 motosierras movían al unísono, perforando con la mayor profundidad. La región expulsaba una masa informe de carne. Más del doble de tormento. Ustedes 2 no son humanos. La voz del diablo de la eternidad temblaba, su tono subía y bajaba como una montaña rusa, resultando irritante para los oídos. Sois demonios, demonios. Quiero volver al infierno, enviadme de vuelta al infierno. ¿El infierno? Este es tu infierno. Las llamas danzaban alrededor de Sután. La cabeza del dragón tenía una expresión extasiada. Cerró los ojos e inhaló, embriagado. El aroma a azufre, el sabor a calor como sumergirse en una fuente termal cálido y reconfortante. ¿No te parece? Locos, están locos, todos ustedes están locos. Un montón de lunáticos. Las cabezas del diablo de la eternidad gritaban en el fuego eterno, reducidas a cenizas. Luego brotó una nueva tanda, temblando mientras clamaban a coro: envíenme de vuelta al infierno. Déjenme borrar este doloroso recuerdo. Expondré el corazón, rápido, quémalo, te lo ruego. Qué miserable la súplica, qué dolorosa la voz. Verdaderamente suficiente para conmover al oyente hasta las lágrimas. Ajá. Eso es todo. Eso es todo lo que se necesita. Sután se rindió ante el enorme corazón expuesto. Su garra de dragón se clavó al instante. Apenas estaba calentando. Splurt. La sangre corría. Finalmente liberado. El corazón fue atravesado. Las paredes de carne circundantes se derritieron rápidamente. El seto de cabezas se inclinó como berenjenas quemadas por la escarcha. La luz se desvaneció de sus ojos. Gracias. De nada. Vuelve a jugar en la tierra cuando quieras. Sután rió mientras las llamas comenzaban a extinguirse a su alrededor. La forma de medio dragón se desvaneció, dejando al descubierto el uniforme común de la seguridad pública. Se frotó las sienes, que se le habían hinchado hasta la extenuación por la emoción, y sonrió con impotencia. Ahora que lo pienso, esta era la tercera vez que él y Denjiko eran acusados de ser demonios. Una vez por el diablo zombie, una vez por el diablo murciélago, y esta última por el diablo de la eternidad. En realidad soy un ser humano puro. Sután suspiró y volvió a tocar el suelo. Todo estaba calcinado y negro, excepto la zona central que las llamas no habían alcanzado. Al ver a Arai sentado aturdido, Sután se aclaró la garganta. Senpai. Arai se despertó sobresaltado y miró a Sután con una mirada que mezclaba asombro y miedo. Esa fuerza y ese estado demoníaco habían conmocionado al novato. Cuida de aquí. Espera aquí con Denjiko y Power para el seguimiento de seguridad pública. Sután se acercó a Kobeni, la cargó sobre su espalda y caminó hacia el exterior, que ya empezaba a iluminarse. En cuanto a ella, se tragó un objeto extraño que cayó del escudo. Hay que llevarla al hospital de inmediato para que se lo extraigan. Uf, ya estoy de vuelta.
Tras alzar la cabeza al ver el letrero familiar del hospital, Sutan empujó la puerta y entró. Había regresado en taxi. Después de mostrar su identificación de seguridad pública, el conductor se enfureció repentinamente y pisó el acelerador a fondo. Aunque no perdieron el tiempo, también le enviaron una señal: quizás debería comprarse un coche. Tras reflexionar sobre ello, Sutan estaba a punto de subir las escaleras cuando sintió un movimiento en su espalda. ¿Estás despierto? ¿Senpai? ¿Dónde estoy? Kobeni estaba un poco aturdida, pero al ver el entorno desconocido, se puso de pie al instante, y recordó cómo se había desmayado. ¿Qué estás haciendo? ¿Senpai? Preguntó temblando, sin atreverse a moverse. Lo siento. La situación anterior era urgente, así que tuve que dejarte inconsciente para evitar accidentes. Lo siento. Sutan se disculpó sinceramente. El demonio de la eternidad ha sido eliminado. Pero te tragaste un objeto extraño, ¿recuerdas? Dejarlo ahí podría causar problemas. Lo sacaré. Eliminado. Los ojos de Kobeni se abrieron de par en par por la sorpresa. Luego escuchó la segunda parte e instintivamente se tapó la garganta. Tuvo la sensación de haber tragado algo grande y duro. Senpai. De repente recordó que era médico. ¿Qué era? ¿Me van a envenenar? Preguntó ansiosamente. Probablemente se haya desprendido un trozo del escudo. Hay que retirarlo cuanto antes. Sutan la recostó con cuidado, sacó un papel de una carpeta y se lo entregó. Lavado gástrico. Un tratamiento sencillo, pero aún necesito su firma de consentimiento. Podría haberlo hecho por la fuerza, como la última vez con Power, que Dejiko la sujetara y le clavara el tubo de una vez. Power ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Pero Kobeni y Power eran diferentes. Power era una demonio que había firmado un contrato de esclavitud. No gozaba de derechos humanos. Kobeni era un ser humano de verdad. Aunque ella no hubiera despertado, él la habría despertado y le habría explicado la situación. Se trataba de la ética médica más básica. De acuerdo, lo haré. Kobeni firmó, algo nervioso. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon. Patreon.com/link. Chainsaw Man, el pacto del demonio de fuego, SS2, capítulo 141. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? SS2, capítulo 133. Honkai Star Rail invencible desde el momento en que empecé a jugar como Jinyuan, capítulo 64. El niño problemático comienza en Gensokyo, capítulo 62. Zolos ve el techo a mano, el más fuerte es la verdadera historia, capítulo 33. Honkai World Kiana no necesita redención, capítulo 25. Comentario cero comentario. Votar, capítulo 59, chapter 59. Please, senpai by Hendle. Senpai, ¿me quedo tumbado así? Kobeni miró tímidamente la cama del hospital y luego a Sutan, que vestía una bata blanca. Recuéstese y relájese. Le pondré anestesia. Dormirá y, cuando despierte, todo habrá terminado. Muy rápido. Mientras hablaba, Sutan ya había sacado el frasco de anestesia que le había comprado al médico negro y había comenzado a recalibrar la proporción. ¿Anestesia? ¿Es necesaria? Preguntó Kobeni con preocupación. He oído que el lavado gástrico no necesita anestesia. Eso se debe a que, en la mayoría de los casos, han bebido o comido algo impuro, como una toxina. Tienes que correr contra el reloj. Eres diferente. Sutan agitó la jeringa. La aguja brilló fríamente bajo la lámpara estéril. Usted tragó accidentalmente un cuerpo extraño de metal. Para evitar que se mueva durante el lavado y que el objeto le cause lesiones internas, necesitamos anestesia para asegurarnos de que no haya complicaciones. Se giró y le dedicó a la chica que estaba en la cama una sonrisa amable, diciéndole en voz baja: confía en mí. Nunca miento. A partir de esta frase, nunca volvería a mentir. Normalmente, el lavado gástrico no requería anestesia. Pero lo que había en el estómago de Kobeni no era ordinario, era un talismán. Y aún no sabían cuál. Aunque solo un talismán parecía coincidir con un escudo, y sí. ¿Verdad? Sutan tenía que estar absolutamente seguro. Así pues, para evitar la activación accidental por sus movimientos durante el lavado, decidió utilizar anestesia. No quería ser eliminado por una explosión repentina de llamas o un rayo ocular.
Por supuesto, la dosis tenía que ser la correcta. Kobeni parecía inusual físicamente. La dosis que había usado antes para cubrirle la boca y la nariz podía dejar inconsciente a un hombre adulto durante 24 horas. La había aumentado debido a la invulnerabilidad del demonio de la eternidad. Sin embargo, ese demonio había sido tan débil que solo duró 2 horas. Había pensado en despertar a Kobeni al regresar. Inesperadamente, ella despertó sola. Evidentemente, su constitución superaba con creces la de una persona común. Se preguntó con qué demonio habría pactado ella. Con ese pensamiento, Sutan ya estaba a su lado. Al ver el brillo de la aguja, los párpados de Kobeni se contrajeron violentamente. Suplicó con voz débil Senpai. ¿Puedes cambiar a una más delgada? Este es el calibre más pequeño. No se preocupe, soy hábil. Sonriendo, le aplicó desinfectante en el brazo pálido. A medida que el frescor se extendía, la niebla se acumuló en los ojos de Kobeni. Tímidamente entonces. Entonces, por favor, Senpai. Sé amable. Milímetros. Mientras ella hablaba, la aguja ya estaba puesta. ¿Qué te parece? ¿No te dije que no duele? Al ver cómo la tensión desaparecía de su rostro, Sutan le apartó suavemente el cabello de la cara, llevándolo hacia la oreja, y murmuró: duerme tranquila. Cuando terminó, su respiración se regularizó y adquirió un ritmo constante. Ella estaba bajo. Al presionar un hisopo de algodón para detener el pequeño sangrado, el párpado de Sutan se contrajo. La herida se estaba cerrando visiblemente. ¡Qué constitución tan aterradora! Con un suspiro, trajo la máquina de lavado gástrico. En un hospital psiquiátrico no se necesitaba ese tipo de equipo. Pero después de la última vez, cuando Power se tragó un talismán, había pedido uno durante la preparación, por si acaso. No esperaba tener que usarlo tan pronto. Sutan le pellizcó las mejillas a la niña para abrirle los labios suaves y le deslizó el tubo por la garganta. Comenzó el lavado. El líquido goteaba por la comisura de su boca. Observó a la muchacha que dormía plácidamente. Su mirada se detuvo en sus 4 lunares durante unos segundos, luego se levantó para servirse agua. Su trabajo había terminado. La máquina podía encargarse del resto. 20 minutos después. Retiró cuidadosamente el tubo y ordenó a los ninjas de las sombras que limpiaran. Luego observó el talismán que yacía en un líquido transparente. En ella estaba tallada una figura de gallo de aspecto muy realista. Como era de esperar, la incrustación en el escudo era el talismán del gallo. Sutan exhaló y clamó al Señor Santo en su mente. El talismán no solo coincidía con la serie, sino también con el método para obtenerlo: un lavado gástrico. Solo que una de las personas que lo ingirió fue Jade. La otra, Kobeni. Así que los dos tenían bocas tan grandes. ¿No se iban a atragantar? Se burló para sus adentros, y entonces oyó la voz del Santo Señor. Muy bien, muchacho. Has obtenido el segundo talismán. Estoy un paso más cerca de mi resurrección. Aunque débil, su alegría era evidente. Justo lo que debía hacer. Un poco de sufrimiento no es nada comparado con la resurrección. Como siempre, Sutan halagó sin sonrojarse. De nuevo, ese tipo de elogios eran gratuitos, después de todo. Bien. Le pediré a Balón que te envíe más dinero. El Señor Santo gastó generosamente la bolsa de otro y luego dijo como antes: tomaré prestada tu energía vital y lanzaré un hechizo para transportar el talismán a mi cuerpo. Esta vez puede que tarde un poco más. No me encuentro bien. Entendido. Sutan asintió y sacó una caja que había preparado. Por ahora no debería haber mucho que hacer. Unos días más no hay problema. El ki de fuego ascendió y envolvió el talismán del gallo. Después de eso, el Santo Señor guardó silencio, probablemente se había vuelto a dormir. Tras guardar la caja en la caja fuerte, Sutan miró a Kobeni, que seguía durmiendo, y salió sigilosamente, cerrando la puerta con cuidado. Necesitaba ir a la sede central de seguridad pública. Era inevitable. Aquí, el jefe de escuadrón, probablemente seguía inconsciente. La responsabilidad de informar recaería sobre él, el subcapitán. Es hora de volver a ver a esa mujer. Tras ponerse un abrigo con las mangas intactas, Sutan se miró en el espejo y salió del hospital satisfecha. Toc, toc, toc. Adelante. Al oír la respuesta, Sutan empujó la puerta y vio enseguida a la mujer de pie de espaldas a la ventana. Makima se giró.
El viento le levantó el flequillo. Algunos mechones danzaron en el aire. Ella sonrió. He oído lo que les ha pasado a todos ustedes. Así que, ¿debería decirles primero? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bienvenido de nuevo. Sutan-kun. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon. Patreon.com/link. Chainsaw Man, el pacto del demonio de fuego SS2 capítulo 141. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? SS2 capítulo 133. Honkai Star Rail invencible desde el momento en que empecé a jugar como Jinyuan capítulo 64. El niño problemático comienza en Gensokyo capítulo 62. Zolos ve el techo a mano, el más fuerte es la verdadera historia capítulo 33. Honkai World Kiana no necesita redención capítulo 25. Comentario cero comentario. Votar capítulo 60 chapter 60 You can only watch them no doing anything weird. La sonrisa de la mujer era tan dulce como siempre. Sobre todo combinadas con esos lirios dorados, misteriosos y espléndidos, uno no podía evitar desear perderse en ellos con solo mirarlos. Sutan parpadeó y apartó la mirada. Su energía vital estaba siendo utilizada por el señor sagrado para lanzar hechizos en ese preciso instante, por lo que debía tener mucho cuidado. Sí, ¿cuánto tiempo sin verte?, suspiró Sutan, se acercó al escritorio de al lado, sacó una silla y se sentó, luego sonrió. La señorita Makima se ha vuelto aún más hermosa. Si todos los novatos de la División 4 mantuvieran un optimismo como el tuyo, tal vez no tendría que preocuparme tanto. Makima también se sentó, extendió la mano para servirle una taza de té a Sutan y le preguntó ¿qué te gustaría beber? Al ver la taza de té que aquellas manos delgadas habían volcado, Sutan rió para sus adentros. La misma receta de siempre, el mismo sabor de siempre. Bueno, aunque no sabía cuánto tiempo había estado dentro del cuerpo del demonio de la eternidad, desde fuera no había sido más de un segundo. Levantó la taza, sopló suavemente, dio un pequeño sorbo y dijo: no lo diría así. Creo que este grupo de novatos es bastante bueno. Cada uno tiene sus defectos, pero también sus virtudes. Arai necesita mejorar su fuerza, pero está lleno de energía. Kobeni es tímido por naturaleza, pero muy capaz. Con un poco de entrenamiento y tiempo, seguro que podrán lograr lo imposible. Sutan-kun los valora mucho. Inclinando la cabeza, Makima le sonrió dulcemente. Pero yo solo espero que regresen sanos y salvos de cada misión. Hablando de eso, Sutan dejó la taza y sonrió: no te decepcioné. Cumplí la promesa que hice esta mañana y los traje a los 5 sanos y salvos. La fuerza de Sutan-kun es sin duda digna de confianza. Makima asintió. El informe de Arai dice que la operación la completaste prácticamente tú solo, así que en cuanto a la bonificación haré todo lo posible para solicitar el nivel más alto para ti. Gracias. Sutan no se anduvo con formalidades, la División 4 tenía un gran presupuesto, así que lo aceptó sin más. Sin embargo, desde que salió del cuerpo del demonio de la eternidad, pasando por el lavado gástrico que le practicó a Kobeni, hasta que fue a ver a Makima a la oficina, apenas había transcurrido poco más de una hora, y Arai ya había presentado su informe. La eficiencia de seguridad pública era asombrosa. Si lo hubiera sabido, no habría tenido que venir. Oh, no, había un asunto más. Señorita Makima, ¿sabe si hay algún secreto sobre el cuerpo de Denko? Tan observó el perfil de la mujer. El demonio de la eternidad preferiría firmar un contrato para dejarnos ir a los 5 antes que entregar el corazón de Denko. Es la primera vez que veo algo así, dijo Makima pensativo. Pero tengo algunas ideas. Para saber más, tendré que viajar a Kioto la semana que viene para consultar algunos documentos antes de poder responderte. Mientras ella hablaba, Sutan observaba sus microexpresiones. Nada fuera de lo común. No es que estuviera fingiendo. ¿Podría ser que realmente no lo supiera? Sutan no lograba descifrarla. Estar frente a ella siempre le daba la sensación de estar buscando una aguja en un pajar. Por cierto, Arai me comentó que te llevaste a Kobeni. Preguntó Makima. Sutan asintió y explicó. Kobeni ingirió accidentalmente fragmentos que se desprendieron del protector metálico. Necesitaba un lavado gástrico inmediato para extraerlos. Fue un procedimiento sencillo. Ya se lo realicé en mi hospital. Ahora debería estar descansando. Asintió Makima sin preguntar más. En cambio, sacó un sobre de un cajón y se lo entregó a Sutan.
Hablando del hospital, quiero organizar evaluaciones psicológicas para los novatos de la División 4 durante los próximos 2 días. Los expedientes y formularios están dentro. Te lo pediré encarecidamente estos días. No hay problema, es parte de mi trabajo. Sonriendo, Sután aceptó el sobre. Si no hay nada más, volveré y prepararé lo que haga falta. De acuerdo. Makima asintió y luego añadió además, si estás libre esta semana, me gustaría organizar una fiesta de bienvenida para que todos en la División 4 puedan conocerse. ¿Una fiesta de bienvenida? Sután repitió las palabras, sin darles demasiada importancia, dando por sentado que era una tradición de seguridad pública, y luego asintió. Claro. Debería estar libre cuando quiera. En cuanto tenga la hora y el lugar definitivos, te avisaré con antelación. Dicho esto, tras despedirse de Makima, Sután se dio la vuelta y se marchó con el sobre. Solo cuando el sonido de sus pasos se desvaneció en el pasillo, Makima se puso de pie y caminó hacia un armario que había a un lado. En su interior se encontraba un objeto, el escudo dorado que Sután había destrozado de un solo puñetazo dentro del demonio de la eternidad. Observó fijamente la abolladura en el centro del escudo. Aún se podía distinguir vagamente su forma original. Como si recordara algo, Makima murmuró, un octágono. Para cuando Sután regresó al hospital, Power y Denko también habían vuelto. Como era de esperar, los dos volvieron a pelearse, aparentemente por una disputa sobre músculos pectorales y terminología. Humano despreciable. Traicionaste al gran yo, tú, Power denunció a Denko con gran indignación, y acto seguido Denko se sentó encima de ella, inmovilizándola y sin poder moverse. Señor Sután, ha vuelto. Al ver la figura en la puerta, Denko exclamó con alegría. Entonces, con cierta vacilación, movió las caderas sin prestar atención a las frenéticas bofetadas de Power contra su cuerpo y balbuceó. Aunque al final no conseguí ese talismán de piedra, aún así hice mi contribución. Señor Sután, ¿me dejaría, tocar la mitad de...? No. Las venas de la frente de Sután se marcaron. Desde que Denko la había manoseado la última vez, se había vuelto cada vez más atrevida. Incluso había descubierto que le faltaban algunas prendas de ropa últimamente, y luego las encontró en la habitación de Denko. Por suerte, no tenía nada raro. La explicación de Denko fue que, al verlo tan cansado, quiso ayudarlo en lo que pudiera. Como alguien que había pasado por la adolescencia, Sután se dio cuenta de esa excusa tan endeble a simple vista. No insistió, simplemente recuperó la ropa y la regañó un poco. Cuando la niña creciera un poco, superaría naturalmente esta fase. Ok. Tras ser rotundamente rechazada, Denko bajó la cabeza con desánimo y apretó un poco más las nalgas. Milímetros. MMPH. El poder rugió ininteligiblemente. Olvídalo, Sután negó con la cabeza, suavizando su tono. De ahora en adelante, lavar mi ropa es tu responsabilidad. Nota, solo lávala, nada de hacer nada raro. De lo contrario, te quitaré este privilegio. Prometo que no haré nada raro. La cabeza gacha de Denko se levantó de golpe, con los ojos brillantes. Sí. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon. Patreon.com weblink. Chainsaw Man, el pacto del demonio de fuego, SS2 capítulo 141. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? SS2 capítulo 133. Honkai está Rail invencible desde el momento en que empecé a jugar como Jinyuan capítulo 64. El niño problemático comienza en Gensokyo capítulo 62. Zolos ve el techo a mano, el más fuerte es la verdadera historia capítulo 33. Honkai World Kiana no necesita redención capítulo 25.